Los controles preventivos provisionales son restricciones temporales a la libertad deambulatoria, los cuales están autorizados constitucionalmente por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pueden manifestarse también en una limitación al derecho a la libre circulación o de tránsito. Tienen como finalidad la prevención de la comisión de delitos, su investigación y preservación de la seguridad y orden público. No implican la detención de una persona, su reclusión o encarcelamiento, sino una restricción temporal o momentánea a la libertad deambulatoria. Derivan de las facultades que tienen los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de las posibles conductas que afectan los derechos de los demás y, por ende, con carácter de prohibidas por el ordenamiento jurídico. A su ejecución, precede la existencia de una sospecha razonable, la cual debe acreditarse empíricamente, en virtud de que se justifique la presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Una sospecha razonable no es menor y no debe confundirse con una mera suposición subjetiva, carente de datos objetivos. Es así como se distinguen tres niveles de contacto entre la autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona, siendo, primero, simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o de prevención del delito. En este nivel, el acercamiento del elemento policíaco se realiza sin ejercer algún medio coactivo y bajo la suposición de que dicha persona se puede retirar en cualquier momento. Segundo, restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad. Surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes explícitas o implícitas, pudiendo derivar en una ausencia de movimiento físico y, tercero, detención en sentido estricto. En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto, el policía, en ejercicio de sus obligaciones, debe realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorgan, estando obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y debiendo realizar un registro inmediato de la detención. En base a los citados lineamientos y en consideración a los supuestos correspondientes de inspección de personas y de sus posesiones, incluyendo vehículos, sin control judicial, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un control preventivo provisional autorizado constitucionalmente. De esta manera se estableció en el amparo directo en revisión 3463/2012 que los agentes de seguridad pueden practicar inspecciones a personas, sus posesiones y vehículos, al tener noticia de la comisión o posible comisión de un delito, noticia criminis. Siempre que, en el caso, exista una sospecha razonable. Por añadidura, no es posible aceptar que cualquier autoridad limite el ejercicio de la libertad deambulatoria sin razones objetivas que sustenten tal afectación, pues ante tal suposición, la autoridad debe señalar detenidamente cuál era la información, hechos o circunstancias con las que contaba en ese momento, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita, o por el contrario, si el registro o revisión fue autorizada por el posible afectado, en aplicación del criterio de razonabilidad y objetividad, aclarando que, si tras un control preventivo provisional legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto será lícita y en consecuencia también, las pruebas descubiertas en la revisión. Cualquier inspección realizada fuera de ese parámetro será ilegal y por tanto, inválida y viciada constitucionalmente. Respecto al consentimiento, se entiende su existencia cuando fue prestado de manera consciente y libre, ausente de error,
coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. Por ende, una conducta evasiva a las peticiones de una autoridad no puede considerarse, per se, como una sospecha razonable que justifique un control preventivo provisional, pues el hecho de que una persona invoque o haga valer su derecho a la propiedad o intimidad, entre otras libertades, no significa forzosamente que esté llevando a cabo una conducta ilícita. Bajo esa tónica, resulta importante precisar que, dependiendo de las circunstancias del caso, la intromisión puede ser en mayor o menor grado. Será mayor cuando de las situaciones fácticas, la autoridad aprecia objetivamente que su integridad física corre algún peligro al momento de restringir provisionalmente la libertad de una persona, o que la persona resulta violenta o intente darse a la fuga, facultando al elemento a realizar sobre la persona y o sus posesiones o propiedades un registro o revisión más exhaustivo, con la finalidad de prevenir algún delito. Será menos intrusiva si, actualizada la sospecha razonable, no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro, facultándolo para llevar a cabo solamente una revisión ocular, superficial y exterior de la persona y o de sus posesiones o propiedades. Por último, debe considerarse los puntos torales de lo anterior, es decir, y la sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, y tampoco derivar de una sospecha proveniente de un criterio subjetivo del agente. Más al reportar la inspección, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba en el momento anterior a su aproximación o acercamiento al sujeto, mediante datos objetivos que lo llevaron a concluir en la existencia de una sospecha razonable. Mas no es admisible sustentar el control preventivo bajo el argumento de que la policía cuenta con facultades o competencias constitucionales en la prevención e investigación de delitos. Mas la intensidad o forma en que se realiza la inspección también recae bajo el examen judicial correspondiente, mediante la descripción de las circunstancias, hechos y datos del caso. En estos casos, se cumple con el principio de legalidad, exigido constitucionalmente. Más el grado o fuerza de la medida debe ser proporcional a las circunstancias, por ejemplo, en aras de proteger la integridad de los propios agentes o de mantener la seguridad y la paz pública. Más si el juez, ejerciendo funciones de control, no llega a la convicción de que la inspección se realizó bajo los parámetros de la sospecha razonable. Deberá valorar si la inspección que se llevó a cabo fue o no legal. Amparo Directo 14/2011. Amparo en Revisión 669/2019. Tesis aislada con número de registro digital 200-8639 de rubro. Detención y restricción provisional de la libertad personal. Su interrelación y diferencias conceptuales. Tesis aislada con número de registro digital 201-4689 de rubro. Control provisional preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de policía. Tesis aislada, con número de registro digital 200-8643, libertad personal. Estatus constitucional de su restricción provisional.